Es un salmo de David, escrito ahí en un momento muy especial de su vida. Era un día de persecución, eran días difíciles para David, y él escribió aquí este salmo. Si ustedes tienen una Biblia Reina Valera del año 1960, tiene allí como un título. Esos títulos no son inspirados por Dios, son de los comentaristas, pero la que yo uso dice ahí que es un salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Ese Abimelech era el rey. Abimelech era como un título, el nombre del rey era Aquís, que era el rey de Gat. Después ya vamos a llegar a eso. Pero en ese tiempo David se presentó en una huida en territorio de los filisteos, y para salvar su vida tuvo que hacerse pasar por loco. Después en el mensaje vamos a leer un poquito de eso, pero estoy tratando de darle ahí un contexto en el tiempo en que fue escrito este salmo. Y dice así la palabra, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y hoy vamos a estar hablando sobre el tema escapando de las garras del temor. Ese va a ser nuestro tema hoy. Así que es un tema de miedo, el de hoy. Tiene que ver con el miedo. El miedo es definido como una angustia de que algo malo nos puede pasar. A veces es un temor real, otras veces es un temor imaginario. Imaginamos que va a pasar mal. Algunas veces sentimos miedo cuando estamos de verdad frente a un verdadero peligro. El miedo es la perturbación en nuestro ánimo, ¿no? Porque nos sentimos allí que estamos en una zona de riesgo. Entonces nuestro ánimo cambia y levantamos la guardia y nos ponemos en una postura de defensa. Tratamos de autoprotegernos, porque sentimos miedo. En los términos modernos, la palabra miedo fue reemplazada por la palabra fobia. Hace como unos 8 años, yendo ahí al médico, él me hablaba mucho sobre las fobias. Y había una que era difícil de pronunciar para mí, agorafobia. Y eso tenía que ver con los miedos que uno tiene de andar en público. Muchísima gente tiene ese problema. Es un estado como de pánico. No quieren estar en un restaurante, hasta no quieren estar en una iglesia donde se mueve mucha gente, no en una terminal de bus, no en un aeropuerto, porque el movimiento de gente les produce miedo. Eso es una enfermedad o un trastorno de ansiedad, como le llaman, que está ahí bien de moda. Hay otros que le tienen miedo, hidrofobia, miedo al agua del río, y creo que al agua de la ducha también le deben tener miedo a algunos, pero le llaman hidrofobia. Y hay una cantidad de fobia, y usted ya escuchó de xenofobia y de todo ese tipo, claustrofobia, los que le tienen miedo a un lugar cerrado. Y así hay cantidad que tienen relación con este término. Hay gente que le tiene miedo a las víboras, terror. Si ve que están ahí en el campo, andan mirando ahí, centímetro a centímetro, no sea cosa que haya una víbora.
Hay gente que le tiene miedo a las arañas. Hay otros que le tienen miedo a las cucarachas. Otros a los ratones. Se aparece un ratón en la casa, se suben a la silla, a la mesa, a cualquier lado. Se cuelgan de la lamparita, no sé, le tienen miedo a los ratones. Cuando aparece una rata, allá en Tucumán, en el norte, le dicen pericote. Son unas ratas grandes, casi como un cerdo, son enormes las ratas. Y aparece una de esas y ya se cuelgan del techo. O llaman al ejército para que los auxilie, pero de verdad, hermano, hay mucha gente que tiene miedo a esas cosas. Hay gente que le tiene mucho miedo a los aviones. Hay algunos futbolistas y técnicos famosos que conocemos que no quieren salir del país porque le tienen miedo a subir a los aviones. Yo por 27 años he subido al avión y todavía me da cierto miedo. Hay algunos momentos del vuelo cuando uno se entera que está ya a 10.000 metros de altura y no hay nadie que sostenga eso, le da cierto miedo. Pero hay otros que le tienen miedo a los ascensores, y más si son esos de estilo tijera. No, ese no, me voy caminando por la escalera. Hay otros que le tienen miedo a las escaleras mecánicas. No, eso no. Prefiero caminar por el costadito, pero la escalera mecánica no. Hay diferentes, hermanos, clases de miedo. Hay quienes les tienen miedo a la oscuridad y quizás algunos de ustedes le tengan miedo a las inyecciones, ¿no? Así que miedo, hermano, hay gente que toda una vida huye de los miedos, toda la vida, miedos. Y tenemos que aprender nosotros a escapar de las garras del temor. El miedo, hermano, puede ser un drama en la historia de mi vida. Gente que le tiene miedo a la oscuridad. Y no voy a hablar, pero hay gente que le tiene miedo al trabajo también, ¿no? Hay unos cuantos que le tienen miedo al trabajo. Terror a agarrar una pala ahí, una escoba o algo. Le tienen toda clase de miedo. El miedo a veces, hermano, se manifiesta como un susurro que me atormenta en el oído. Algo te va a pasar, cuídate, y andamos allí, en estado de alerta continuo. Causa del miedo. El miedo a veces lo sentimos como si fuera una bestia que está ahí agazapada y que va a venir y va a destrozar nuestra alma y va a terminar con nuestra vida. El miedo frustra nuestros planes y el miedo termina arruinando muchas vidas. Por eso hoy queremos hablar de este tema de escapando de las garras del temor. Iba a decir del terror, que es casi la misma cosa. Escapando de las garras del temor. Y este Salmo 34 nos muestra a David como un fugitivo, alguien que está huyendo. Este David que vemos aquí escribiendo este salmo fue escrito en la cueva de Adulam. Ya vamos a ver cómo llegamos hasta esa cueva. Y él está aquí en su rol de fugitivo. Ya había tenido una resonante victoria sobre Goliat. Ya sabemos cómo terminó ese conflicto con la muerte de Goliat y cómo él se sintió halagado por el coro de mujeres que decía que Saúl mató a sus miles y David mató a los 10.000. Y David ya estaba para llegar a ser rey, pero de pronto los celos de Saúl, que era el rey, David iba y le tocaba música, pero Saúl quiso matarlo ahí. Cuando tocaba música se tranquilizaba, pero llegaba un momento como que le aparecía el demonio a Saúl y ya lo quería matar, y luego decididamente salió a perseguirlo, a cazarlo como si fuera un animal, y lo empezó a perseguir Saúl, motivado por sus celos y por la envidia, porque no le gustó el coro de que Saúl mataba a los miles, pero David los 10.000. Las mujeres se habían inclinado por el lado de David y Saúl andaba allí enloquecido, quería matarlo. David se escondía en el monte, en la montaña, en las cuevas, y hasta que David tuvo que decidirse a ir al territorio enemigo y se fue a la tierra de los filisteos, porque dijo: hasta ahí no me va a seguir Saúl. Podrá ser muy guapito, pero no le va a dar la nafta para llegar hasta la tierra de los filisteos. Y ahí se metió David. Y no pierdas de vista este salmo, porque lo vamos a estudiar bastante, pero quiero que para que entienda mejor lo que estoy hablando, que me acompañe a Primera de Samuel, el capítulo 21. Si podemos ir hasta allí, hermanos, Primera de Samuel, el capítulo 21, y vamos a poner nuestra mirada en el versículo 8.
Primera de Samuel, el capítulo 21 y el versículo 8. Ahí está escrito lo que le estaba hablando. Mire cómo dice la palabra de Dios. Verso 8, y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Ahora estamos entendiendo el Salmo 34, ¿no? Viene David frente al sacerdote. En la huida era apremiante la orden del rey, tenía que escapar. Y le dice: no tengo lanza, no tengo armas. ¿Qué tienes para darme? Ahí tienes la espada de Goliat. Y agarró esa espada, dice, y huyó David de delante de Saúl. Y se fue, dice la palabra de Dios, a Aquis, rey de Gat. Ahora vamos a hacer memoria. Goliat, el gigante, era de Gat. O sea que se fue a la tierra del héroe de los filisteos que fue muerto. Diríamos nosotros que David estaba metiéndose en la boca del lobo. Diríamos nosotros que David era un hombre que podíamos considerarlo muerto. Se fue a meter a la casa del enemigo. Pero él sabía que a Saúl no le daba para llegar hasta ahí. Y dice: me voy a la tierra de Goliat. Y nosotros sabemos que Goliat tenía otros hermanos gigantes también, ¿no? Y se fue David hasta allí. Mire lo que pasó. Versículo 11. Y claro, con la fama de David, así dirían los chicos, al toque lo reconocían, ¿no? Mire, versículo 11. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10.000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Aunque David sabía exactamente a dónde iba, que se iba a la casa del enemigo, pero de pronto, encontrado frente a la realidad del lugar en que estaba, sintió miedo. El héroe, el que derrotó a Goliat en el campo de batalla, el que tenía en su currículum haber enfrentado al oso y al león y haberlos matado también. Y ahora él tenía miedo. Y nosotros decimos: si David tenía miedo, ¿qué queda para nosotros? Que no enfrentamos a ningún león, hasta le tenemos miedo al gato, hasta el perro salchicha de la esquina le tenemos miedo. Y este que venció al oso y al león, ahora sintió miedo, ahora estaba experimentando miedo. Y entonces mire lo que sucede, hermanos, dice aquí versículo 13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Así que David, para que entiendan los más jóvenes, se dedicó a escribir graffiti en las paredes y en la puerta, a escribir graffiti. Y decían en mi barrio, por lo menos, dice: hay que hacerse loco para pasarla bien. O este se hace loco para pasarla bien. Y yo creo que han tomado de aquí esas frases. Porque David, para salvar su vida, tuvo que hacerse loco. Y de pronto se le caía la baba, la saliva, dice, baba ahí sobre la barba. Y hacía toda clase de payasada. Y entonces era fácil mirarlo y decir: este hombre no está bien de la cabeza, no está. Dice: es él, es David. Era el rey de la tierra, pero este hombre quedó mal, está tocado. Dirían ahí en el barrio: le faltan algunos jugadores por lo que veo, ¿no? Estaba mal.
Sí, no tenía los patitos en fila y escribía cosas en las paredes. Vaya a saber qué barbaridad escribía. Que la gente rápidamente se daba cuenta, este hombre está mal de la cabeza. Y entonces mire cómo reacciona el rey Aquis. Dice el verso 14, y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había de entrar en mi casa, dice el rey, yo tengo que atender asunto importante. Yo soy un gobernador y ustedes me traen un loco acá. ¿Qué les pasa? Saquen a este hombre de aquí. Y así David se fue y cruzó el desierto. Y después de hacerse loco, eso le sirvió para salvar su vida. Y entonces cruzó el desierto y llegó a la cueva de Adulam. Pero eso lo tiene que leer en el capítulo 22, verso 1. Una vuelta de página nomás. Y regresamos al Salmo. Dice ahí, 1 de Samuel 22:1, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y uno se pregunta, hermano, ¿qué clima el de esa cueva, no? Era un clima de terror, hermanos. El ambiente, todos los endeudados, yo le debo plata al banco, y yo le debo plata al prestamista, y el otro, y yo le debo plata a este y al otro, todos los endeudados a la cueva. Dice, aquellos que estaban afligidos en su espíritu, mi novia me dejó, otro, yo no consigo novio. Bueno, imagínense lo que era esa cueva. Era un ambiente de depresión, de desaliento. Se podía respirar en el aire el ambiente tóxico en esa cueva. Y encima David era el jefe de todo eso. Ahí está, tremendo. Pero en esa cueva fue el lugar que Dios usó para que él escribiera el Salmo 34. En esa cueva, dice ahí el Salmo 34 que hemos leído, dice David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cuando estuvo en lo alto de la fama, cuando tuvo las mieles del éxito, de la victoria, él bendecía a Dios. Pero cuando tuvo que hacerse loco también bendecía a Dios. Y cuando tuvo que estar encerrado en esa cueva también bendecía a Dios. David nos está enseñando que hay que ser diferente a muchos cristianos que solamente bendicen el nombre de Dios cuando todo le va bien en la vida, cuando la vida le sonríe. Pero aparece una prueba, una dificultad, aparece un obstáculo, un tropiezo y ya se desaniman y Dios no me ama y Dios no está conmigo y dónde está el poder de Dios y empiezan a cuestionar un montón de cosas. Pero cuando yo digo que Dios es bueno, siempre es bueno. Amén. Y él dice, yo voy a bendecir a Jehová en todo tiempo. Dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando yo estoy contento y la vida me sonríe, le canto a Dios. Y si me toca estar en la prisión de Filipos como tuvo Pablo y Silas, le canto al Señor himnos a la medianoche también. Amén. En todo tiempo, dice, su alabanza estará en mi boca. No es que algo me sale mal y me voy al boliche y ya quiero reggaetón o cumbia villera o no sé qué cosa, no. En las buenas y en las malas, yo voy a alabar a Jehová en todo tiempo. Ahora, mire cómo dice el versículo 4. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y los primeros temores que vienen a mi mente es el temor al fracaso. La mayoría de las personas tienen temor al fracaso. El temor a quedar en una situación de vergüenza. El temor, como se dice, de pasar un papelón en esta vida. El temor a estar en una situación que tenga que decir, trágame tierra. Pero también hay un temor en
en el extremo, que es el temor a la muerte. Y usted puede poner toda una lista de temores, y David dice, de todos mis temores me libró el Señor. No quedó ningún temor en pie. El Señor arrasó con todos los temores que acorralaban mi vida, que me acosaban. Todas esas listas de temores que buscaban destruirme, dañarme, Dios barrió con todo. Jehová me libró de todos mis temores. Ahora, no los voy a alejar mucho de este salmo, pero quiero que mire el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo profético. El Salmo 22 es el salmo que nos recuerda o que anticipa, mejor dicho, las palabras que el Señor Jesús iba a usar en la cruz del Calvario. Y dice el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Los judíos, hermanos, le llamaban a este salmo Ayelet Sahar. Ayelet Sahar quiere decir sierva de la mañana. Este sierva de la mañana habla de que el Señor Jesucristo también tuvo una situación de persecución durante toda su vida. Cuando Él nació en Belén, en aquel pesebre, el rey Herodes, un hombre que respiraba muerte, un asesino, él quería saber dónde había nacido el niño y le pidió a los magos que le informaran. Falsamente dijo Herodes, porque yo quiero ir a adorarle. Pero Herodes sabía que ese niño que había nacido era rey, iba a ser rey de reyes y señor de señores. Amén. Y Herodes dice, yo no quiero competidor, voy a ir con engaño y termino con la vida del niño y me elimino la competencia. Pero los magos se burlaron de él y se fueron por otro lado y no le dieron ninguna información. Pero el ángel del Señor le habló a María José y le dijeron, toma al niño y llévalo a Egipto. Y ahí empezó la persecución. Lo mismo que David fue perseguido por Saúl y por tantos adversarios más adelante, por su hijo mismo Absalón, que buscaba matarle. Nuestro Señor también tuvo que huir. Y el diablo estaba obrando en el corazón del rey Herodes. Y el diablo era el que estaba motivando a Herodes para matar a los niños y mandó a matar a los niños. Y luego el diablo quiso terminar con el Señor y se apareció en aquel tiempo cuando hacía 40 días que no comía ni bebía y en la soledad del desierto, ahí el diablo se apareció para terminar con su vida. Entre otras cosas, la propuesta de Satanás era que se subiera al pináculo y se tirara y que Dios iba a enviar los ángeles. Le estaba citando ahí un pasaje de la Escritura al diablo. Y usted cuando ve en Lucas 4 que el Señor predica su primer sermón en la sinagoga, cuando lee al profeta Isaías y dice que todos ponían la mirada en él y después vinieron de ese sermón y quisieron despeñarlo, o sea, lo quisieron matar. Y muchas veces planearon matarlo. Muchas veces buscaban la oportunidad para matarlo. Y el diablo lo persiguió hasta la cruz. Y el diablo festejó cuando lo vio muerto en la cruz. Pero el domingo se le terminó la sonrisa al diablo porque Cristo resucitó. Amén. Pero nuestro Señor también fue perseguido. ¿Cómo lo fue David aquí? El miedo, hermano, como hemos dicho, nos obliga a nosotros a levantar la guardia, nos motiva a estar siempre en una actitud de alerta, de autodefensa, de autoprotección. El miedo nos acobarda. El miedo muchas veces arruina el programa que Dios tiene para nuestra vida. Dios tiene un programa de servicio para nosotros, pero nosotros no hacemos porque le tenemos miedo. Y por causa del miedo no servimos a Dios. Hace exactamente 10 años atrás, ya casi 11 ahora va a ser, estábamos en una ciudad que se llama Retauleu, un poquito difícil de pronunciar. Y allí a la vista estaba la frontera con México y estaba el pueblo que se llama Tapachulas. Eso pertenece al estado de Oaxaca. Y allá me llevó el Señor, año 2011, a predicar la palabra. 4 días predicando la palabra ahí. Ya había estado en Costa Rica, había estado en
Nicaragua, en Honduras y llegamos a Guatemala. Desde 2 años antes, la gente de Nicaragua me decía, no vaya a Guatemala, lo van a matar allá. Pero 2 años después me decidí y fui. Y estábamos ahí, ya nos habíamos perdido en el centro cuando llegamos de la ciudad. Ahí teníamos la ruta que teníamos que tomar, que nos llevaba a la frontera con México, pero no teníamos forma de cruzar. Hicimos kilómetros y kilómetros y no había forma de cruzar a ese lugar. Cuando nos perdimos ahí en unos edificios medios como los que hay ahí por tablada, ahí de esos que meten miedo, y ahí empecé a sentir miedo. No era una sensación nueva para mí. En los años de predicador ya había sentido miedo más de una vez, aquí en las calles de La Matanza. Pero ese día el miedo, hermano, empezó a estar ahí en el aire. Esa noche nos llevaron a comer ahí en un restaurante afuera, un restaurante muy simple, muy humilde. Y yo estaba continuamente mirando a los costados y atrás, me sentía que el diablo estaba preparando mi muerte. Bueno, eso fue una semana antes de que me enfermara como estoy hasta ahora, hace 11 años atrás. Exactamente una semana antes. Viví todo ese miedo terrible. Y todos los días y en todo momento sentía miedo. Y el miedo, hermano, paraliza. El miedo muchas veces impide que nosotros hagamos cosas para Dios, porque el miedo se vuelve algo dominante. El miedo se vuelve algo molesto. Y el miedo no es algo que nosotros podemos lucir como trofeo, como medalla. El miedo no es algo que podemos usar como esos generales del ejército que tienen todas sus condecoraciones acá. El miedo es algo que ocultamos nosotros. El miedo es algo que no decimos. Nos gusta callar nuestros miedos. Que la gente puede tener una imagen de que somos frágiles, que somos débiles, que somos cobardes. Entonces cuando tenemos miedo, tratamos de esconderlo, que la gente no se entere. Pablo también supo tener sus miedos. Uno de los miedos que tenía Pablo era de que él pudiera quedar eliminado del ministerio por causa de algún pecado. Él dijo a los corintios, no sea cosa que habiendo sido heraldo para otro, venga yo a ser eliminado. Pero Pablo también tenía sus temores por su salud. Y él, la lucha de su salud le llamaba el aguijón en mi carne. Y él le pidió a Dios desesperadamente, clamó a Dios que le quitara ese aguijón. Dice 2 de Corintios 9, que Pablo 3 veces le pidió a Dios que le quite ese aguijón. Pablo dice que ese aguijón él lo sentía como un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Imagínese uno todos los días golpeado por el diablo, abofeteado por el diablo, lastimado por el diablo. Pero Dios le dio una respuesta a esa situación y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo, no eres todopoderoso. Dios me dice a mí, Héctor, no eres todopoderoso. Y vas a tener que convivir con ese aguijón. Y la mayoría de los predicadores tienen alguna clase de aguijón. Pablo confesó allí que ese aguijón vino, dice, para que él no se enalteciese por causa de las revelaciones. Es decir, que Dios le había revelado cosas secretas, cosas importantes. Le había llevado en un viaje hasta el tercer cielo y le enseñó y le mostró cosas que no le he dado a los hombres, no le he permitido darlas a conocer. Y hay veces cuando nosotros tenemos un ministerio y tenemos ya toda una trayectoria, un historial como predicadores, está el riesgo de la vanidad, del orgullo, de sentirse alguien, de sentirse importante porque está en los púlpitos todos los fines de semana, de sentirse importante porque está detrás de un micrófono en la radio, o sentirse importante por detrás de una cámara en la televisión, o por figurar en los afiches de una conferencia. Entonces siempre está el riesgo ese de enaltecerse. Y cuando un predicador tiene esas debilidades de sentirse alguien, entonces Dios le pone un aguijón para recordarle continuamente.
no sos nada, no te enalteces. Y Pablo entendió eso, que Dios le puso ese límite para que no se enalteciese por causa del enorme conocimiento y de las revelaciones que había recibido. Pero yo quiero que allí nosotros tenemos que escapar de las garras del temor, porque eso no frenó el ministerio de Pablo. Ese aguijón en la carne no frenó su trabajo para Dios. Pablo era un hombre que andaba todos los días tomando la cruz de Cristo, todos los días tenía la mano en el arado. Cuando pensamos en la vida de Pedro, un día el Señor Jesús le habló a Pedro, dijo que había visto caer a Satanás como un rayo. Y le dijo Jesús también en Lucas 22:31, le dijo a Pedro, dice, Satanás me ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Así que el diablo le iba a dar unas buenas sacudidas a Pedro, lo iba a atormentar a él y a todos los predicadores. El diablo muchas veces nos sacude con violencia, con vehemencia, y Pedro fue uno de ellos. Job también fue sacudido por el diablo y torturado por el diablo. El hombre que tenía todo de pronto se encontró con su cuerpo lleno de sarna y sentado sobre cenizas. Eso quiere decir que estaba sentado sobre un basural. La basura, el desecho prendido fuego se transformó en ceniza, y ese era el colchón del hombre que era el más poderoso en esa generación, económicamente hablando. Y ahí estaba Job. Y Job escuchó la voz de su mujer cuando él estaba allí lleno de sarnas, indefenso, sobre el basural, y su mujer le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Ese fue un mazazo para él. No era la compañera idónea, no era la conducta de una ayuda idónea. Y Job le dijo estas palabras. Le dijo, ¿acaso recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal? Amén. ¿Qué dijo David? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Amén. Si tengo una mesa con ricos manjares o estoy en el basural, si tengo dinero para alquilar un departamento o si me toca de estar debajo del puente de la General Paz, yo bendeciré a Jehová en todo tiempo. Así que, hermanos, muchas veces el diablo nos da estos sacudones para infundirnos temores. Pero yo tengo, hermano, yo tengo que ir adelante igual. No puedo dejar que el miedo me venza. Aquí, en la mirada del Salmo 34, dice el versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó. Y eso, hermanos, realmente es un alivio ser oído por Dios. Imagínense cuando Jonás estaba en el vientre del pez y desde ese lugar incómodo oró a Dios y Jehová lo escuchó. ¡Qué alivio para Jonás! Y experimentó todo eso del vómito que era horrible, pero qué alivio saber que Dios desde allí lo escuchó. Y David ahora nos dice, estoy aquí en la cueva de Adulam con todo este equipo de amargados, desilusionados, derrotados, fracasados, tóxicos. Mil palabras podría usar, ahí estoy con ellos. Pero igual oré a Dios desde esta cueva y Él me oyó. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio de verdad para este hombre! Ser escuchado por Dios. Y hermanos, en mis apuros, en mis necesidades, en mis urgencias, en mis estados de aflicción, qué alivio que Dios nos escucha. Amén. El predicador Spurgeon dice, cuando no tienes ganas de orar, entonces ora más. Amén. Así es. Esa es la receta, hermano. No tengo ganas de orar, no tengo ganas. Esta semana tuve 2 días de lucha, no tuve ganas de orar, 2 días de esta semana. La gente que va a escuchar eso se va a escandalizar, va a abrir la boca y sus ojos. Un predicador no tenía ganas de orar. ¿Quieres saber más? Fue la tarde del martes y el miércoles, no tenía ganas de orar. Y me preparé varias veces para orar. Pero preferí leer, preferí hacer otra cosa. Pero el jueves sí tuve que orar. Y el viernes también. Y hoy también oré. Y espero que mañana pueda orar de nuevo al Señor. Amén. Pero qué bueno, hermano, que Dios en nuestras urgencias, en nuestra aflicción, Él nos escucha. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó.
vida como Adán, cuando comieron el fruto con Eva y después se estaban escondiendo y Dios lo andaba. Eso prediqué el domingo, ¿verdad? Este no se escondió, este buscó a Jehová y Dios le oyó. Y escuche la otra noticia que nos da aquí. Dice, y me libró de todos mis temores. Ese es nuestro problema, el miedo. Y hermanos, Dios sabe cómo ayudarnos a escapar de las garras del temor. Las garras del temor nos lastiman. Las garras del temor son como garfios que se incrustan en nuestro estado de angustia y ahí nos tiene maniatado el temor. Pero si yo oro a Dios, Él me libra de todos mis temores. Acá está la receta. Amén. Esta es la fórmula para alejar el temor de nuestra vida. Así que si tiene miedo a fracasar, si tiene miedo a la vergüenza, al papelón, si tiene miedo a la muerte, va a tener que buscar a Jehová y Él le va a librar de todos los temores. Es lo que dice aquí su palabra. Y ahora mire, aquí hay una frase que me encantó. Dice la palabra de Dios aquí ya. En el versículo 5 dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Él buscó a Dios. Y dice, aquellos que miraron a Dios fueron alumbrados. La expresión en el hebreo, estos que fueron alumbrados, habla de un rostro sereno, de un rostro que denota paz. No era un rostro de preocupación. Estos que fueron alumbrados quiere decir que Dios va a evitar que caigamos en vergüenza. Muchas veces le tenemos miedo a esto de la vergüenza. ¿Qué va a decir la gente? Aquellos que miraron a Dios y fueron alumbrados quiere decir que tienen un rostro radiante. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió a la montaña y habló con Dios y cuando descendió todos quedaron asombrados porque tenía el rostro como de un niño? El estar delante de Dios siempre va a cambiar nuestra imagen. Siempre vamos a tener un rostro de luz, una imagen radiante, hermanos. Dice aquí fueron alumbrados. Eso quiere decir que la oración pone luz a nuestra tribulación. Miramos hacia adelante y hay nubarrones de preocupación. El horizonte se oscurece de tantos problemas que vemos por delante. Pero cuando yo busco a Dios en oración, cuando busco a Dios en medio de mis tribulaciones, Él pone luz. Pone claridad. Dios aleja los nubarrones. Y ahora sigue diciendo este Salmo 34, verso 6. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Mire, no dijo este victorioso guerrero que venció a Goliat, no dijo eso. No dijo este gran salmista, tampoco dijo eso. No dijo este que tiene que estar ahí en el trono del rey porque él no pudo asumir, pero ya estaba para ser el rey. Él no dijo este pobre, este pobre. Alguien diría un pobre tipo. Bueno, lo que quiera, ese pobre clamó a Dios y Dios lo oyó. Pero la palabra que usa aquí es la palabra clamó. La palabra clamó, eso quiere decir que fue como un grito desesperado su oración. Pero al final vio como Dios puede alejar todos los males. Y algunas veces nosotros vamos a tener que clamar de ese modo, con desesperación. Yo creo que tenemos que orar así por nuestra iglesia. Amén. Estaba diciendo aquí, hermano Alex, hermano Ramiro, vamos a tener que tener reuniones de oración exclusivas. Amén. No los fines de semana, entre la semana, venir aquí a orar. Amén. Esta clase de oración que Dios escucha en medio de la oscuridad, cuando nos preguntamos qué pasa. Que hay hermanos que no crecen espiritualmente, que hay hermanos que no caminan fielmente, que hay hermanos que no están firmes en el camino del Señor. ¿Qué pasa con tanta inconstancia? ¿Qué pasa con tan poco compromiso? Yo hablé con los hermanos hoy y dije, creo que vamos a tener que orar, que eso puede desatar ese nudo. Amén. Amén. La gente está más preocupada en el brindis, con los del colegio, con los del trabajo, con los que les proveen trabajo, con los empleados. Están más preocupados en los sandwichitos de miga y en el pernil de cerdo, ¿no?
Están más preocupados en esas cosas, en las graduaciones, en los títulos, en los cumpleaños, todo. Ustedes ya saben que anda preocupada la gente. Así es, pastor. No están preocupados por la salvación de alma, no están preocupados por los bautismos, no están preocupados por el estado espiritual de los hermanos. Están en otra cosa. Y entonces estamos como asfixiados. El diablo ha hecho un nudo, no sé, de esos marineros parece, ¿no?, que tienen. Y entonces yo creo que la oración puede desatar ese nudo. Amén. Y entonces tenemos que clamar a Dios, Él nos oye. Pero vamos a tener que clamar con desesperación. Amén. Porque ya yo recuerdo años atrás, muchos de mis mensajes, yo decía, hermano, tranquilo que ahora voy a predicar para la pared. Y entonces, varias veces yo decía eso. Ahora, esto no es para ustedes, esto es para la pared. Hasta que uno de los curiosos me dice, ¿por qué usted siempre dice que predica para la pared? ¿Qué quiere decir? Porque quiero ver si de rebote le toca el mensaje a alguno. Porque si le hablo directamente, ahí están esquivando, y el mensaje nunca le llega, nunca les toca, nunca los alcanza. Entonces voy a predicar para la pared a ver si de rebote, ¡pum!, se mete la prédica en una vida. Amén, pastor. Amén. Amén. Bueno, me parece que en esta iglesia voy a tener que predicar para la pared un tiempo también. Amén. De rebote sí vale también un mensaje, de rebote vale también. Pero él clamó y Jehová lo oyó, y eso es lo lindo para David y es lindo para nosotros, saber que Dios nos escucha. Amén. Y los fugitivos, porque David andaba huyendo, así que los que huyen del culto y de la reunión, a ver si Dios los empieza a escuchar también. Y hay que buscar a Dios. Pero mire, esto es lo lindo, hermano. Escapando de las garras del temor es nuestro tema. Y mire cómo dice ahí ese versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Y ahora mire, y lo libró de todas sus angustias. Es decir, que lo libró de todas sus ataduras. Por eso yo le estoy diciendo y proponiendo que nosotros tenemos que juntarnos a orar entre semanas para desatar el nudo, la angustia que produce el estado espiritual de las almas. Dios, hermanos, dice aquí que le escuchó y lo libró de todas sus angustias. Y ahí entran muchas cosas: ataduras, depresiones, pesimismo, falta de fe, complejos. Y tiene una lista larga de cosas que Dios le puede librar a ustedes, a mí y al resto de los hermanos. Amén. Y ahora viene la maravilla. Mire cómo dice el verso 7. Este es el texto que tiene que aprender de memoria. Este está bueno para enseñarle a los niños en la escuela dominical, hermano. Mire, versículo 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, este ángel de Jehová en el Nuevo Testamento no aparece con ese nombre. En el Antiguo Testamento muchas veces, cuando la Biblia se refiere al ángel de Jehová, esto es lo que se llama cristofanía. Son apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Alguna vez prediqué de eso hace como 20 años atrás, y alguien se paró casi acusándome de predicar falsas doctrinas y me dice: ¿cómo va a aparecer Cristo en el Antiguo Testamento si nació allí en Mateo capítulo 2 en Belén? Pero Cristo es Dios y Él es eterno. Cristo es Dios y Él es eterno. Entonces, cuando aparece el ángel de Jehová, esto se asigna el nombre de cristofanías, apariciones de Cristo. A veces algunos usan el nombre de teofanías, es Dios en persona que aparece para animar a personas como Gedeón, por ejemplo, como Josué, apareció el ángel con la espada ahí, y tantas apariciones. Dice que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. Los hermanos antes me decían: hoy hable de eso, porque en la iglesia había varios de locos que pensaban que andaban en Fórmula 1 y andaban en unos autos viejos a toda velocidad. Y entonces un día yo prediqué contra esos locos de nuestra iglesia que me hacían andar con el corazón en la boca, y yo no podía decir nada porque se me decía: bueno, está bien, maneje usted, y yo no sé manejar. Entonces tenía que...
y quedarme en el mall. Yo dije un día ahí, en el púlpito, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor, le digo, pero tienen que saber que cuando ustedes andan en las calles así a 120, el ángel de Jehová se baja, Juan sin ángel. Así que, si se estrellan por ahí, no le echen la culpa que el ángel de Jehová estaba desatento. Y después muchas veces, en varios lugares, los hermanos con el codito que iba a hablar de eso, de que el ángel se baja a las 120, ya estaban ahí. Pero lo cierto, lo ciertísimo es que el ángel de Jehová está a nuestro alrededor, acampando. Y de tantos peligros nos libró el ángel de Jehová y nosotros ni nos enteramos. De tantas cosas nos protegió, de tantas cosas nos libró. Esta expresión que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor quiere decir que hace como un cerco, que hace como un muro de protección. Allá en el norte, en la provincia de Jujuy, y en algunos ríos en Bolivia, hacen todos unos cubos de alambre y lo llenan de piedra y lo ponen en las orillas de los ríos para que los ríos no se metan en los pueblos o en la ruta. Y cuando yo miraba esas, hermanos, eso como toneladas se formaban de piedra. Y cuando uno miraba todo eso ahí, esa es la idea que yo tengo del ángel de Jehová protegiendo mi vida. Dice uno de los textos de Isaías, dice que aunque el enemigo venga contra mí como un río, Jehová plantará bandera. El ángel de Jehová acampa a mi alrededor y me protege. De este ángel pueden dar testimonio muchos en la Biblia. Y algunos de nosotros también podemos dar testimonio. Amén, pastor. Y la gente dice, ¿lo vio al ángel? No, pero sentí, porque me salvé de cada uno en el camino. Amén. Así que ahí estaba él. Yo no lo vi, yo no necesito verlo, yo sé que está. Y la Biblia lo dice. Amén. Y yo creo en la Biblia. Amén. El ángel de Jehová acampa a mi alrededor. Aquellos 3 muchachos en el horno de fuego en Babilonia, ellos daban testimonio. Y cuando miraron al fuego, dicen, ¿cómo? Y hay un cuarto allí, dice, y tiene su rostro, dice, como el hijo de los dioses. Cristofanía. Yo no estaba ahí, si no le decían a Nabucodonosor. Cristofanía le llamas. Pero no estaba. Y cuando lo pusieron a Daniel en el foso de los leones, y estaban ahí preocupados, pensaban que lo habían devorado al varón de Dios, y dijo, no tiene nada que preocuparse, aquí estoy bien, tranquilo, como en un hotel de 5 estrellas. Dirían los paraguayos, tranquilo, papá. Ahí estaba Daniel. ¿Y qué fue su testimonio? Dice, el ángel de Jehová cerró la boca de los leones. Segunda de Timoteo 4, versos 16 y 17, Pablo dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo conmigo y Él cerró la boca del león. Pablo también vio el ángel de Jehová, Cristo mismo obrando y cerrando la boca del león. Y podemos citar muchos casos, ¿no? Pedro ahogándose, Señor, y ahí estaba. Ya no se usa la expresión de ángel de Jehová, era el mismo Señor. Y lo sacó. No, hoy no te morís, Pedrito. Y lo sacó a flote. El ángel de Jehová, hermano. La Biblia lo dice, la Biblia lo asegura. El ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. Amén. Y nos protege. Qué maravilla David ahí, ¿no? Y aquí, hermanos, capítulo 34, o Salmo 34, versículo 15. No tienen apuro por regresar a casa, ¿no? Debe, pastor, amén. Porque ando con ganas de quedarme un rato más aquí. Vamos, pastor. Dice el versículo 15, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Amén. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Dice versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos. Atento sus oídos al clamor, eso ya explicamos por el otro pasaje. Pero dice el verso 17, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. La angustia, hermano, hoy, yo creo que es lo mismo que estaba pasando David acá.
a veces se manifiesta como un sudor frío en la espalda. La angustia tiene que ver cuando se aceleran las pulsaciones del corazón y llega a lo que los médicos le llaman taquicardia. La angustia es cuando se dice, ay, tengo un nudo en el estómago, mis hijos no regresan del colegio, algo, pues, no, la angustia. Y uno empieza a transpirar nervioso y le sudan las manos, le sudan los pies y siente que le falta el aire, la respiración se entrecorta. Hay muchas manifestaciones de angustia. Dice aquí este texto, dice, pero Dios me libra de todas mis angustias. Angustias que a veces se manifiestan a través de lágrimas, por cosas que pasan en la familia, en la iglesia, en el trabajo, y nos ponemos a llorar y perdemos las ganas de comer y empezamos a padecer insomnio, no podemos dormir, nos domina la preocupación, angustia. De todas esas nos libra el Señor. De todas. Pero dice este verso 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Esa palabra quebrantado es la idea cuando somos traspasados por un dolor. Somos traspasados por un dolor, estamos mal. Quebrantado era el estado que estaba José allá en el pozo donde lo abandonaron sus hermanos. Quebrantado era el estado de Jeremías en el pozo lleno de cieno donde lo tiraron. Quebrantados. Estaba Elías allá escondido en una cueva y Dios tuvo que ir a buscar y Dios los rescató a todos los que nombré. Y Dios nos puede rescatar a todos nosotros del estado de quebrantamiento. A veces somos traspasados por el dolor, perdemos las motivaciones, las ganas de vivir. Estamos allí, hermanos, ya, como se dice, ya tengo ganas de tirar las payas, de dejar todo. ¿Cuántas veces viene ese pensamiento, no? Pero Dios, hermano, escucha a los quebrantados de corazón y los saca del pozo más profundo. Así nos libera Dios de las garras del temor. Dios sabe cómo liberarnos de las garras del temor. A los que tienen miedo, a los que fueron traspasados por el dolor, tienen que buscarlo a Dios en medio de sus miedos. Una de las oraciones más frecuentes mías era cuando el avión levantaba vuelo. Si ustedes no tuvieron esa experiencia de ver ese avión en la pista, se acomoda y de pronto ese motor se acelera, pero con mucho más fuerza del miedo que impone el torno de un dentista. ¿No? Y el avión hace así, pero con una potencia, y de pronto se entran a mover todas esas latas. Un día yo tomé un avión de una aerolínea, ya no vuela más, se llamaba Aerosur, allá en Bolivia. Ahí en el Viru en Santa Cruz, ahí están todos los aviones tirados hace años, Aerosur. Y yo tenía que ir a Santa Cruz y estaba en Jujuy y me dijeron, mire que hay un vuelo de Aerosur que sale de la provincia de Salta a Santa Cruz. Allá no fui. Y me subí al avión. Cuando levantó vuelo aquello era un ruido a lata, hermano. Y yo recuerdo, no olvido más. Ahí le prometí a Dios, si sobrevivo a este vuelo, cuando regrese voy a ir al dentista. Bueno, y fui. Y bastante tiempo tuve que ir. Terrible, hermano. El miedo. Cuando ese avión, hermano, cuando sale de ahí del aeroparque y sale ahí en esa pista, y hay un avión que hace como 20 años atrás, Lapa se llamaba, la aerolínea, pasó de largo, cruzó la avenida Libertador, eso no es Libertador, de la Rambla ahí, y se metió en el club de pescadores. Murieron cantidad de personas. Y a veces cuando el avión agarra esa velocidad, usted no sabe si va a levantar o no. Y de pronto usted empieza a quedar así de costado y empieza a ver la punta del avión allá arriba. Y allá va el avión y usted... Y la gente empieza a rezar y a hacer señales de la cruz y besan estampitas. Todo eso pasa en los aviones allí. Uno de los aeropuertos que menos me gusta salir es el de Salta. No sé cuántas veces hemos salido de ahí. Y ahí hay una virgen ahí, la gente va y hay velas y se ponen de rodillas y uno
está en la fila y dice, ¿qué pasa? Se va a caer el avión porque están todos ahí como despidiéndose y se abrazan y lloran y este avión se cae. Así. Bueno, eso es tener miedo, hermano. Y pasaron 27 años y todavía cuando levanta vuelo, y eso no es nada. Cuando va así de punta, de pronto el avión se empieza a inclinar y empieza a buscar el lugar como una curva para estabilizarse. Y ahí cuando está logrando eso que se estabiliza, acá se le hace un vacío en la panza. Ese es el miedo, hermano, justo cuando el avión logra el equilibrio. Y ahí en el aeroparque Jorge Nube, cuando el avión va buscando ese equilibrio, usted ve todo ahí un color marrón, parece una hoja dibujada, pintada, pero es el río. Usted lo ve como un papel ahí con sus cosas ahí. No sé cuántas veces pasé sobre ese río y siempre me parece que es una hoja de papel pintada al marrón. Y ustedes no saben ni dónde está. Y ahí va, el miedo, el miedo. Pero bueno, dice aquí el Salmo, hermano, que Dios nos libra de todas nuestras angustias. Y dice que Dios, hermano, está cercano de los quebrantados de corazón. Hay que buscar a Dios, David nos da la lección. Pero yo lo voy a terminar así. Quizás otro día les voy a predicar, pero hoy solo les voy a leer una pequeña porción. Por cierto, este Salmo 34, nunca lo cantamos en nuestra iglesia, ¿no? Este Salmo 34, cuando yo era un jovencito de 18 años, lo cantábamos en el club de jóvenes. Lo cantábamos ese Salmo. Yo me estaba acordando hoy, y aún cuando lo leí, estaba teniendo en mente cómo se cantaba. A ver cómo era. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Amén. Bueno, ese cantaba cuando tenía 18 años, 20, en el club de jóvenes cantábamos. Pero me acuerdo todavía eso, me acuerdo. Pero me acuerdo de esto, que Dios nos libra de todos nuestros temores. Y ahí cerquita, vamos a terminar aquí hablando de avión, vamos a aterrizar ahí en el Salmo 27 y ahí vamos a terminar. Ese también lo cantábamos muy diferente a como se canta aquí en la iglesia. Y lo cantábamos en la reunión de jóvenes, hermoso. Pero dice el Salmo 27, verso 1. Aquellos que nos miran por las redes van a decir que el predicador es mejor que predique, que no cante, ¿no? Pero yo ya sé, pero me estaba acordando de cuando éramos jóvenes. Dice aquí el 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Amén. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aquí está, si Dios está conmigo, ¿de quién me voy a temer? Dice Pablo a los romanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Tenemos que hacerle llegar a algunos hermanos. Que esté yo en la casa de Jehová, sábado y domingo por lo menos. Lo ideal, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahora observa el versículo 1. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Ahí hay toda una predicación, hermano. Dios es luz para mi vida y salvación. En mi oscuridad pecaminosa, el Evangelio vino la palabra de Dios y produjo luz en mi oscuridad. En mi oscuridad pecaminosa, el Evangelio entró en mí y produjo salvación de mi alma. Dios es mi luz y Dios es mi salvación. Amén. Y ahora,
ese me hace recordar cuando Juan predicó en el Evangelio, en el capítulo 1 y versículos 9 al 11. Él habla sobre Jesús y dijo que la luz vino a este mundo, pero la gente no lo conoció, no lo recibió, le rechazaron. Y sigue hablando Juan de esto hasta el capítulo 3. Y dice allí Juan en ese capítulo 3 y en el verso 19, dice que la luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Y así que cuando usted ve cuando la gente no sigue a Cristo, es porque aman más las tinieblas, no quieren andar en la luz. Jesús es la luz del mundo. Amén. Pero no quieren andar en la luz, ¿por qué? Porque sus obras son malas. Si usted está caminando con Dios, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, dice que nosotros somos hijos de luz. En Romanos capítulo 13 habla que nosotros tenemos que andar como hijos del día, no somos de la noche, dice la Biblia. Jehová es mi luz. Y cuando no hay luz en mi vida, porque no estoy caminando bien con Él, estoy regresando a mis viejas oscuridades, a mis viejas tinieblas, a mi vieja vida pecaminosa. Porque el pecado es el que produce oscuridad en mi vida. La santidad, en cambio, brilla. La santidad brilla. Y la santidad es la evidencia que yo estoy caminando con el Señor. Tienes a Cristo como Salvador, tienes luz, hazla brillar. Hazla brillar a esa luz. Si tienes a Cristo, esa luz llegó por medio del Evangelio. Amén. Cristo, hermanos, quiere sacar la gente de la oscuridad, de las tinieblas. Ya ve, hay muchos hermanos que están oscuros. Fíjese cuando en Apocalipsis capítulo 2 le habla a la iglesia de Éfeso y le dice: si no te arrepientes y vuelves donde has caído, vendré a ti, quitaré tu candelero, quitaré tu luz. Una iglesia sin luz, ¿para qué sirve? Un cristiano oscura, ¿para qué sirve? Pero la Biblia dice: Jehová es mi luz y Él es mi salvación. La mejor alianza, luz y salvación, es la mejor alianza. Vino el Señor Jesús y encontró un hombre que se llamaba Zaqueo. Y estaba allá, ¿se acuerdan? Que era bajito y se subió a un árbol, un sicómoro. Y de pronto, cuando la multitud seguía a Jesús, él miró al árbol, porque a los pecadores hay que buscarlos por todos lados. El Señor encontró a Nicodemo una noche, le encontró a la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Encontró un paralítico allí, en medio de una multitud, junto al estanque de Betseba. Y encontró allá a aquel hombre ciego de nacimiento y por todos lados. Pero a Zaqueo lo encontró arriba de un árbol y le dijo: baja porque voy a ir a tu casa. La gente se escandalizaba, dice: pero ¿cómo este no sabe que este es un hombre pecador? Es un estafador, cometió fraude. Era un hombre un publicano que cobraba para los romanos y abusaba de sus hermanos y sacaba dinero extra y construyó una riqueza. Pero Jesús le dijo: voy a ir a tu casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: Zaqueo, voy a ir a tu casa, porque yo voy a hacer luz en tu oscuridad, voy a ser el salvador de tu alma. Voy a ir a tu casa. Y Cristo hizo eso por nosotros, hermanos. Vino a nuestra vida y trajo luz y trajo salvación. Amén. Y este Salmo 27, versículo 1, siempre tiene que hacernos acordar de ese aspecto de Dios. Cuando Él llegó a nuestra vida, vino para traer luz y para traer salvación. Entonces vivamos como hijos de luz y comportémonos como salvos, no como mundanos perdidos. Amén. Y caminamos fielmente con el Señor. Amén, pastor. El Señor tiene su poder para alejar de nosotros todos los temores. El Señor nos puede liberar de las garras del temor y podemos servirle a Él con total libertad. Somos libres en Cristo. Si vamos, aprovechemos esa libertad para servir y darle la gloria a Jesús, nuestro Salvador. Vamos a hablar con Él. Amén. Señor, te damos las gracias en esta hora.